Hola chicos, hoy vamos a hablar de la temperatura, ¿sí? ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo la definirían a la temperatura? ¿Se pusieron a pensar? Bueno, cuando ustedes tienen que definir algo, esto corre para todos, ¿sí? La temperatura. Vamos a hacerle gradito ahí. Cuando ustedes tienen que definir algo, acuérdense que las palabras es cuando tienen que tratar de no decirlas nunca en una definición. Uno siempre tiende a decir, es cuando, la temperatura es cuando, y está mal, porque no se trata de un momento de tiempo, no se trata de si es en el 3 de febrero o el 28 de octubre, sino que tienen que definir bien qué es la temperatura. Bueno, para eso yo les preparé, a ver ahí, bueno, temperatura. Vamos a la definición de temperatura. Es la medida de la energía interna de las moléculas de una sustancia en un determinado instante. Esta materia, que para ustedes es nueva, es puro razonamiento, porque los científicos que hacen son curiosos, todo lo están analizando, lo están razonando, y si algo no les resulta lógico, no lo pueden dar por cierto ni por sabido. Entonces, no hay que estudiar definiciones de memoria, hay que tratar de entender. Y si no entiendo, pregunto, pienso, busco otra definición, pero hay que tratar de entender. Entonces vamos a analizar esta. Es la medida, quiere decir que es algo que se mide. Una magnitud, todo lo que se mide es una magnitud, bueno, algo que se mide. De la energía interna de las moléculas. Acuérdense que las sustancias están formadas por moléculas, ¿sí? Imagínense como si fueran pequeñas pelotitas, ¿sí? Son las moléculas. Entonces, la energía que tienen esas moléculas en un determinado instante es la temperatura. O sea, como si al poner el termómetro tomáramos una foto de la situación y me dicen, las moléculas tienen poca energía, tienen un poco más de energía, tienen muchísima energía, ¿sí? Y eso es lo que lee el termómetro, o sea, el estado en un instante que tienen esas moléculas. Para eso vamos a hablar del termómetro primero. ¿Qué es el termómetro? Vamos a cambiar a un color más oscuro para que se vea mejor. A ver, a este. Está muy bien. Termómetro. El termómetro es un instrumento que se inventó para poder medir la temperatura. Y se basa en que el mercurio, que es el único metal líquido, cuando se calienta se dilata. Quiere decir que se agranda cuando se calienta. Entonces, el termómetro es un tubo muy finito que se llama capilar, donde tiene una punta como un pequeño frasquito que se llama bulbo que contiene mercurio, ¿sí? Ahí está el mercurio. Entonces, si el mercurio, ponele, lo llenamos hasta ahí, lo sumergimos en algo que está caliente, el mercurio, como se dilata, va a correr dentro del tubo y va a marcar otro valor de temperatura, ¿sí? Y vamos a poder decir, esto está a 40 grados, por ejemplo. El tubo de afuera es solamente un tubo más grueso que protege al tubo finito capilar y además donde está escrita la escala que yo voy a usar para saber la temperatura que estoy midiendo. Entonces, supongamos que tenemos un termómetro y lo colocamos acá colocamos el termómetro en esta sustancia. El termómetro me va a medir la energía interna que tienen las sustancias. En ese caso yo me las estoy encontrando todas durmiendo. O sea que poca energía interna. Entonces el termómetro supongamos que me dice que está a 5 grados. ¿Sí? Para hacer un ejemplo. Ahora imagínense que colocamos el termómetro en esta sustancia.
Acá ya las moléculas están más activas. Ven, hay una hablando por celular, otra leyendo un libro, está la bicicleta, otra está saludando. Ya tienen más energía que en la primera situación. Ese termómetro me va a decir más temperatura. Supongamos 60 grados, 80 grados, depende de la sustancia, ¿no? Y en la última situación, si yo coloco el termómetro, ven que están como locas las moléculas ahí. Están en una fiesta y música, todo. Entonces ahí me va a dar mucha energía interna, entonces va a tener mucha temperatura. Imagínense 80 grados. ¿Sí? Bueno, la temperatura ya vimos que necesitamos una escala para poder medirla. Y tenemos varias escalas. La que nosotros conocemos, que nos dicen en el pronóstico del tiempo, es la centígrada o escala Celsius, que es el señor que inventó esa escala. Pero también hay otra escala que se llama Kelvin y hay otra que se llama Fahrenheit. Vamos a ver eso. Ahí está. Bueno, entonces tenemos 3 escalas, dijimos, ¿no? Muy bien. Celsius, que es el que hizo la escala que usamos nosotros, la centígrada, lo que hizo fue colocar hielo en un recipiente, ¿sí? Hielo, y puso el termómetro. Entonces las moléculas estaban con muy poca energía y lo empezó a calentar. ¿Qué pasa? El hielo se empezó a derretir, entonces se dio cuenta que el mercurio subió hasta que en un momento se quedó quieto. Porque cuando está en el cambio de estado, acuérdense que por más que sigamos calentando, no sube la temperatura. Entonces ahí hizo una rayita y colocó el 0 para él. ¿Sí? Acá lo dibujé, el 0. Después toda el agua pasó a líquido. Entonces siguió calentando, el mercurio siguió subiendo, hasta que en otro momento volvió a quedar separado. Y eso es cuando el agua empezó a hervir. O sea, lo que Celsius dijo, bueno, acá voy a poner el 100. Hizo 2 marquitas, puso 0, puso 100 y dividió el espacio en 100 partes iguales. ¿Sí? Y ahí están los grados centígrados o grados Celsius. Bueno, ¿qué pasaba con este termómetro de Celsius? Tenía un problema, porque hay muchas sustancias que tienen puntos de fusión muchos más bajos que el del agua. El del agua es 0, pero hay otras sustancias que tienen puntos de fusión más bajos. Por ejemplo, el alcohol tiene punto de fusión más bajo que el agua, como menos 18 grados, supónganse. Entonces, si ustedes ponen alcohol en el freezer, si quieren hagan la prueba, no se va a congelar, no llega al punto de fusión. Bueno, como había temperaturas mucho más bajas que el 0, se transformó en un termómetro incómodo para utilizar para ese tipo de temperaturas. Entonces apareció Kelvin, que hizo, solamente bajó el 0 a la temperatura más baja conocida, que es el menos 273. Y como este es el 0 más bajo, o sea, la temperatura más baja conocida, se lo llama 0 absoluto. ¿Sí? Entonces, donde Celsius tenía el 0, a él le quedó el 273, y donde Celsius tenía el 100, a Kelvin le quedó el 373. ¿Qué quiero decir con esto? Que la división de grados es igual que la que hizo Celsius. O sea, el grado de Kelvin y el grado de Celsius son iguales. Lo único que hizo fue correr el 0 más abajo, 273 grados. Por eso, si yo quiero calcular los grados Kelvin, lo que tengo que hacer es esta fórmula. Al grado Celsius sumarle 273. Bueno, y después queda Fahrenheit, que es un termómetro nada que ver, totalmente distinto, tiene el 0 más abajo que Celsius, pero más arriba que Kelvin. Donde Celsius tiene el 0, Fahrenheit tiene el 32. Y donde Celsius tiene el 100, Fahrenheit tiene el 212. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde 212 a 32 no hay 100 divisiones, hay 180, o sea, muchas más divisiones. O sea que el grado de Fahrenheit es más chiquitito en la escala que el grado de Kelvin o de Celsius.
La fórmula es esta. El grado Fahrenheit es 1,8 por el grado centígrado más 32. Bueno, yo acá les puse unos ejemplos para que vean cómo se usan las fórmulas. Supónganse que 20 grados centígrados los queremos pasar a Kelvin. Lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar el número donde está el grado de información que ustedes le dieron. Si a mí me dieron centígrados, tengo que reemplazar en la fórmula donde dice centígrados. Entonces pongo el 20, hago la cuenta y ya tengo 20 grados centígrados, 293 grados Kelvin. Ya lo pasamos. Si quiero pasar a Fahrenheit, hago lo mismo. Donde dice centígrados, pongo 20 porque estos 20 son centígrados. Y lo que tengo que hacer es las cuentas. Acuérdense que acá hay dos términos, primero multiplican, después suman, y les da 68 Fahrenheit. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos en Estados Unidos, que usan los grados Fahrenheit, en el pronóstico del tiempo, un día de 20 grados para nosotros, en el pronóstico del tiempo de ellos va a decir 68 grados. Y no es que tienen más calor, es lo mismo, lo que pasa es que están hablando en otra escala. Bueno, y acá puse otro ejemplo. Supónganse que a mí la información que me dan son los grados Fahrenheit. Bueno, lo quiero pasar a Celsius. Entonces ahora en la fórmula lo voy a reemplazar acá, porque mi información es Fahrenheit. Lo hice y me queda el grado centígrado para calcular. Entonces lo que tengo que hacer es despejar. Despejar es ir mandando las cosas del otro lado del igual, haciendo la operación contraria, lo que aprendieron en matemática. Y acuérdense que van sacándose lo que está más lejos a lo más cerca. Si acá hay dos términos, el que está más lejos es el que está después del más, porque el 1,8 está junto en el mismo término que el grado centígrado. Entonces el 32 que está sumando va a pasar restando. Una vez que hicieron eso, hacen la cuenta, menos 22, y ahora el 1,8 que está multiplicando pasa dividiendo. Y hacen la cuenta y ya tienen en grados centígrados la temperatura que equivale a los 10 grados Fahrenheit, menos 12,22. Y ahora, una vez que la tienen en centígrados, si se las llegan a pedir en Kelvin, lo pueden hacer, porque ustedes pueden reemplazar los centígrados en la fórmula y hacer la cuenta. Bueno, entonces me parece que estuvimos hablando de la temperatura, que es otro factor importante, que tenemos el grado centígrado, el grado Kelvin o el grado Fahrenheit, que tenemos que usar la fórmula reemplazando en la información que nosotros nos dieron y después si necesitamos despejar, y que haya sido fácil para ustedes. Nos vemos la próxima explicación y me preguntan todas las dudas.